Bueno, venimos cargados, hermanos, del amor cristiano, de los canarios, de Tenerife, los chicharreros. Y han sido pues unos días de comunión fraternal con Esther y Sergio, que como sabéis nos unen unos lazos fraternales importantes. Y ya sabéis que la salud de Esther hemos estado orando mucho tiempo por ella y bueno, aún está delicada, o sea, no ha sido en vano todo lo que ha pasado, pero gracias al Señor, todo y siendo grave, pues está allí, ¿no? Y el pasado viernes, el jueves creo que fue, un día de esta semana, le hicieron pruebas otra vez para ver cómo estaba su cáncer que padeció y que extirparon, pero que tienen que seguir controlando, de modo que su aspecto físico pues realmente se ve pues deteriorado, no solamente por la enfermedad, sino porque por los años, ¿no? También vamos haciéndonos mayores. Y la visita a la iglesia de Tenerife, pues es una iglesia, los que habéis tenido el privilegio de visitarlos, pues sabéis que es una iglesia grande y que está pues en una zona donde le permite tener un buen local y allí sabéis que hay muchos barrancos, muchas montañas y luego unas vaguadas y tienen entonces unas instalaciones que va hacia abajo en el barranco y que les permite tener pues mucho espacio para la vida de la iglesia. Así es que fue un gozo pues poder compartir con ellos el culto y deciros que mi reloj me estaba haciendo malas jugadas y yo creía que el culto había durado 3 horas, pero se había puesto con el horario de la península y no, había durado 2 horas y algo. Así es que el mensaje del pastor duró pues 1 hora y pico. Hoy no voy a durar tanto, os lo aseguro. Pero cuando nos decís tanto que si nos pasamos más de mucho rato, de media hora, pues realmente pues, me sorprendió. Los canarios son más pacientes que nosotros. Ellos nos dieron mucho amor para vosotros y así es que os lo podemos compartir. Bien, pues vamos a meditar sobre un libro que a mí especialmente pues siempre me ha llamado mucho la atención y creo que merecería la pena. Me gustaría empezar la meditación de esta mañana dándoos un minuto para que penséis, como hacen en el fútbol, cuando hacen un homenaje a una persona y dicen que toca música y están un minuto. Pero me gustaría que buscarais en el libro del profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 4, una expresión y unas palabras que yo creo que merece la pena que dediquemos un minuto para cerrar los ojos y pensar y repensar en lo que dice el profeta Amós. Ya sabéis que Amós era un recogedor de higos, era un hombre del campo, un hombre muy sencillo, un hombre que no tenía mucho discurso, podríamos decir hoy, ¿verdad? Pero era un hombre muy directo. Y eso hace que su mensaje pues, sea un mensaje muy vital, muy actual y muy directo también al corazón. Y aquí en este versículo, para aquellos que no lo habéis encontrado, yo os puedo decir, es muy cortito la palabra que él dice, son palabras de Dios a Israel, buscadme y viviréis. Y me gustaría que, un minuto, voy a mirar mi reloj, un minuto penséis y os pongáis delante del Señor, ¿qué os dice esas palabras del profeta? Buscadme y viviréis.
No sé si atreverme a preguntaros en este tiempo que hemos estado en silencio pensando, ¿qué os han dicho estas palabras de Dios a Israel en el siglo XX o XXI que estamos ahora? Hoy, buscadme, y viviréis. ¿Alguien se atreve a hacer un comentario breve? ¿Qué ha pasado por vuestra mente cuando dabais y revisabais estas palabras? Esta es la clave importantísima. ¿Por qué nuestra vida no anda como quisiéramos? ¿Qué está ocurriendo? Buscadme si queréis vivir la vida abundante, rica, llena de felicidad. Bueno, pues vamos a volvernos al capítulo 3 y mirad lo que dice el profeta Amós. Capítulo 3, versículos 3 hasta el 5. Fijaros si es práctico, ¿eh? Qué pregunta tan sugestiva. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresaré? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé el Señor, ¿quién no profetizará? Bueno, hermanos, pues el título que he puesto a esta reflexión, a este mensaje, es la división. Cuando hablo de la división, ¿en qué pensáis? Divide y vencerás, ¿verdad? Bueno, pues podemos decir, hermanos, que para todo en la vida hay un antes y un después. En la vida hay un tiempo de oportunidad y un tiempo en el que la oportunidad pasó. Lo que decimos muchas veces, el tren pasa una vez, no vuelve. Vendrá otro tren posiblemente. Bueno, pues es el tiempo en el que podemos decir, puedo, debo, he de estar despierto, y el otro tiempo en el que ya no queda nada. Se ha perdido. Bueno, cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, pues fue un momento cuando en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad había la suficiente capacidad como para hacer un cambio radical. Hay un antes y un después. Pero en ese camino que iniciamos en su día, cuando empezamos a seguir los caminos de nuestro Señor Jesucristo, pues puede ocurrir que se produzca un momento en que nos enfriamos. Que aquel fuego parece que se apaga. Y hay que ir con cuidado porque cuando ocurre eso, ya no hay retorno. De modo que toda posibilidad de disfrutar y gozar de la libertad en Cristo Jesús puede morir, puede desaparecer. Y para bien o para mal, la vida puede llevar un rumbo equivocado. Buscadme si queréis vivir. Y creo que esta es la reflexión que nos trae aquí
el profeta Amós, porque cada día hay alguna hora, hay el momento, pero si no lo aprovechamos ese momento, la oportunidad se puede desvanecer, puede morir. Y bueno, pues es en esa división, en esa circunstancia en que nos podemos encontrar, pues es el momento en el que esa arma destructora puede aparecer en nuestra vida. Y es un arma que no solamente nos puede destruir a nosotros, y que además esa arma la está utilizando alguien que posiblemente, o con toda seguridad, tiene más capacidad que nosotros. Y lo que ese alguien quiere, nuestro enemigo, es que se produzca en nuestra vida una ruptura en la vida cristiana. Y lo peor de esto es que muchas veces estas circunstancias no solamente nos afectan personalmente, sino que también trasciende a nivel familiar. Puede afectar a nuestra familia, pero también puede afectar a la comunidad, puede afectar a la iglesia, puede afectar a todos nosotros. Bueno, pues la división viene a ser como la cizaña que al principio solo causa molestias, pero que si se la deja crecer puede llegar a ahogar todos buenos deseos que podamos tener. Como cristianos, hermanos, debemos saber cómo podemos destruir este arma mortífera a fin de que no destruya nuestro hogar. Porque ya sabéis que el diablo quiere destruir nuestro hogar, nuestra familia, quiere destruir la iglesia y quiere destruir cualquier iniciativa que podamos tener para edificar la obra de Cristo. Buscadme, viviréis. ¿Cómo estamos llevando esa búsqueda? Bueno, pues podemos ver cómo en este tiempo que vivimos el enemigo está atacando a la iglesia de Cristo. Tengo bastante relación con el museo de la Iglesia Católica, allí en la catedral, y él me decía, después de la pandemia, y algunas personas mayores que nos acompañaron en la proyección de la película el otro día, la señora, no me acuerdo cómo se llamaba, la vecina vuestra, Consol, es verdad, se llamaba Consol como mi Consol. Y ella me decía, y me hablaba de la Iglesia Católica, es que solamente vamos a la iglesia las personas mayores, los jóvenes no van a la iglesia, no quieren saber nada de Dios. Y cuando nosotros ya no estemos, ¿quién va a estar en la iglesia? ¿Quién va a ir a la iglesia? Y hermanos, eso pues los extrapola en todas partes. Y por eso tenemos aquí una reflexión trascendental de parte de Dios a través de Amós. Si dos no están de acuerdo, ¿cómo van a andar juntos? Es una pregunta que tiene mucha miga, y que creo que desde el primer momento tenemos que plantearnos la respuesta de lo que Dios nos está diciendo. Porque como cristianos debemos saber que el enemigo de las almas, como decía nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10, el enemigo de las almas viene para hurtar, para matar y para destruir. Esa es su labor. Y hermanos, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es de no caer en las redes que el diablo nos pone. Y sin darnos cuenta podemos convertirnos en participantes de la obra destructora del diablo. Bueno, debemos de ser conscientes de que sutilmente el demonio se introduce en las congregaciones y en las familias, y lo hace siempre disfrazado de hijo de luz, para engañarnos. En 2 Corintios el apóstol Pablo dice en capítulo 11, versículo 13, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Yo no sé qué está ocurriendo en el siglo que estamos viviendo, que hay muchos apóstoles por ahí. Hay muchas personas que se disfrazan. Son personas que en realidad en su corazón tienen sus propias ideas y sus propios intereses. No se dan cuenta de que están bajo el poder del maligno y que está comenzando un trabajo sistemático de murmuraciones, de críticas, de
pretender ser mejor que nadie y se convierten rápidamente en semillas de división. Es la labor del diablo, destruir, dividir. Y cuando la división se instala en una casa, ya no hace falta la iglesia, estamos hablando del problema en sí, porque cuando la división entra en un hogar, ¿qué ocurre? Pues que todo empieza a funcionar mal. Pensamos, ¿verdad? Aplicamos a nuestra vida. La división actúa primeramente sobre la pareja, sobre el matrimonio. Se comienzan a exagerar los errores del otro y ese es el motivo por el cual se comienzan a separar los intereses. Cada uno busca sus propias cosas, lo suyo, y cada vez pues se tiene menos en cuenta la opinión del otro, porque no sé por qué se acaba pensando que todo lo que hace el otro lo hace mal. Sea el hijo que lo dice del padre, o sea el esposo que lo dice de la esposa, o la esposa que lo dice del esposo. Se va abriendo un abismo, se va rompiendo algo que no debiera de romperse. Y si dos no están de acuerdo, ¿cómo pueden andar juntos? Bueno, pues al dividirse las tareas, se dividen los ingresos de la casa para dejar de ser ingresos de familiares y pasan a ser ingresos privados de cada uno. Bueno, yo no sé si esa es la realidad o no, pero me da la sensación de que ocurre así. O sea, llega el momento en que lo que gano yo, lo que ganas tú, lo que tiene cada cual tiene su propio bolsillo. No hay una visión de unidad. Así es que en general se divide todo en la pareja y se deja ya de ser pareja para convertirse en seres individuales que conviven juntos solamente. Insisto, ¿y andarán dos juntos si no están de acuerdo? Cuando además tenemos ese enemigo del cual venimos hablando desde el principio, que está interesado en que las cosas no funcionen y que hayan dificultades. Bueno, son semillas que en poco tiempo germinan para convertirse en división dentro de la familia o dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y como consecuencia de ellos muchos terminan yendo de iglesia en iglesia y se enfrían en el Señor. Se pierde interés en las cosas del Señor, creando una imagen desdibujada y negativa del amor de Dios, que es lo que debería imperar en la iglesia, lo que debería imperar en la familia, lo que debería de imperar en nuestros corazones. En Romanos 5:5 el apóstol Pablo dice: una esperanza que no defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Dios ha hecho las cosas bien. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues este versículo 3 nos hace pensar que es el momento de escuchar el mensaje, porque debemos de ver el profundo significado de este versículo y leyendo los versículos iniciales de este capítulo podemos darnos cuenta del sentido de lo que está diciendo. Oíd esta palabra que ha hablado Yahvé contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he concedido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Bueno, dos personas no pueden andar juntas sin haberse puesto de acuerdo. Venía a mi mente algo que no viene a cuento, pero que realmente pues podemos trabajar juntos aunque no estemos de acuerdo. ¿Es posible? Bueno, pues es algo que debemos de ponernos en las manos del Señor, porque precisamente el Señor y su pueblo se concertaron en una época, en la época del Éxodo, y empezaron a andar juntos, ¿no? En Jeremías 2 y 3, Dios le dice a Israel, es otro profeta: anda y proclama a los oídos de Jerusalén diciendo que así dice Yahvé:
Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahvé, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, dice Yahvé, el primer amor. ¿Verdad? Cuando nos enamoramos, todos recordamos, cuando nos enamoramos de nuestra esposa o nuestro esposo, aquel amor de tanta ilusión, ¿dónde está? ¿Qué ocurre? Bueno, pues espiritualmente ocurre lo mismo. Es la pregunta y es la reflexión que nos trae el profeta. Porque Jeremías dice que Dios veía a su pueblo cuando estaban en el Éxodo, un pueblo fiel, un pueblo, y ahora se han vuelto infieles. ¿Y cuál es la consecuencia? Deben de ser disciplinados. Cuando hablo de disciplina, no estoy hablando de que me voy a disciplinar. Estoy hablando de que el Señor ahora va a decir que el león ruge. ¿Cuándo ruge el león? Cuando hay una presa. Dios está rugiendo al pueblo de Israel. Y esto es lo que debe de llevarlo a la reflexión. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No, hermanos, conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, escudriñar las Escrituras y saber más de ellas es lo que evita nuestra propia destrucción. Conocer lo que nos dice la Biblia. Buscadme y viviréis. ¿Queréis vivir? Conoced la palabra de Dios. Esto evita también que seamos engañados y que participemos de la destrucción que el demonio trata de hacer en las congregaciones y en las familias. Leemos la palabra de Dios. En 2 de Juan dice, en el versículo 7, andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero. El que es así es el engañador y el anticristo. O sea que usan para esto la murmuración que luego se transformará en división, sea en la familia, sea en el matrimonio, sea en la iglesia, porque el propósito es crear enemistad, crear mal ambiente, mal rollo, como se dice normalmente. Bueno, como cristianos sabemos a qué viene el ladrón. ¿A qué viene Juan 10:10? El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y sabemos también las consecuencias de la falta de conocimiento del cual hablaba Oseas. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Hermanos, somos sacerdotes, cada uno de nosotros. Somos real sacerdocio. O sea, somos reyes que administramos nuestra vida cristiana y somos sacerdotes que administramos nuestra relación con Dios. Y esto es algo que muchas veces no valoramos. Debemos tener el conocimiento de estas cosas y deberíamos dedicarnos una buena parte de nuestro tiempo al conocimiento de nuestro Señor, al estudio de su palabra, que es la medicina que evita la destrucción de nuestras familias, de nuestras vidas. Debemos entender que si descuidamos la enseñanza, estamos dejando la guía del Señor y pasamos a hacer lo que nos dicen nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Nos sentimos muy independientes. O lo que es peor, estamos dando lugar a los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente. Yo no sé si muchas veces lo hemos dicho, pero es necesario que lo recordemos. El diablo viene al oído y nos habla.
y nos habla al oído y creemos que es nuestra mente que está pensando. Esa es la experiencia del Peregrino, el libro del Peregrino, aquel libro clásico, que él se enfurecía porque decía, ¿cómo puedo yo pensar estas cosas? Y no se daba cuenta que es que el diablo le estaba diciendo al oído y él pensaba que era él mismo el que lo pensaba. Y es que el diablo quiere hacernos creer que él es quien puede guiarnos, pero en realidad nos lleva a la destrucción y quiere apartarnos de la gracia de Dios. ¿Sabéis aquel dicho que es popular? Y que sobre todo los cazadores lo dicen. ¿Quién carga las armas? El diablo, ¿verdad? Y bueno, es que el diablo se mueve en las tinieblas. O sea que realmente es algo tremendo. Y siempre monta el arma que pueda destruirnos. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:28, no tengáis miedo a quienes pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Así es que el diablo monta el arma, pero solo lo activan quienes se hacen sabios en sus propios pensamientos. Aquellos que creemos que estamos seguros, que sabemos, yo sé. Además siempre resulta curioso cuando, sobre todo los drogadictos, que una de las frases favoritas es yo domino, yo sé hasta dónde puedo beber, yo sé hasta dónde puedo tomar, yo sé hasta dónde, yo sé. Cuidado, porque el diablo nos hace sentirnos seguros y podemos equivocarnos. Y podemos desechar las enseñanzas y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador para participar en cosas que no son de la voluntad de Dios, cosas que pueden provocar divisiones y sin darnos cuenta podemos prestarnos al juego que nos aparta de los propósitos de Dios, de los ministerios, de las tareas que el Señor tiene asignados a cada uno de nosotros. Y es aquí entonces, después de esta reflexión primera, que dice el versículo 4 que ruge el león. El león sigue rugiendo, dice en 3:8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé, el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, cuando el león ruge, todavía no ha cogido la presa. Está a punto, está disfrutando porque ya... Pero todavía no la tiene, todavía no ha dominado la situación. Bueno, hermanos, lo que está diciendo aquí el profeta es que si en nuestra vida, en nuestro hogar, en todas las facetas de nuestra vida, siempre hay la oportunidad de llegar a un acuerdo. Siempre hay la oportunidad de hablar. Siempre hay esperanza. Y lo vemos eso a través de los versículos del 4 al 6. Y el argumento siempre es el mismo. Hay un antes y un después. ¿Qué vamos a hacer? Fijaros, en el versículo 4, la primera parte, dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? O sea, decíamos que el león, cuando ruge, está dispuesto a dar el zarpazo, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 2, dice, Yahvé rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. O sea, hay una advertencia, hay un aviso y una llamada. En el versículo 4, la segunda parte, dice, rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada. O sea, cuando ya ha tomado la presa, entonces oye el gruñido, ya está en la guarida y allí pues ha llevado la presa para comérsela, ¿verdad? Bueno, el versículo 5, la primera parte dice, ¿caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? O sea, el ave cae en el lazo, pero en el 5b dice, la segunda parte del versículo, ¿saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo? O sea, el lazo se ha cerrado convirtiéndose en una trampa mortal. O sea, que ya se ha disparado el lazo y está ahí
pues el ave que ha sido tomada. Dice el versículo 6, la primera parte, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Porque la trompeta, cuando sonaba, pues anunciaba la llegada de un peligro. Y en la segunda parte del versículo se aclara, ¿habrá algún mal en la ciudad que Yahvé no haya enviado? O sea, el golpe ya ha llegado, el golpe ya ha sido movido. Bueno, este movimiento en los versículos, desde la amenaza hasta su ejecución, es un toque de atención con el que se acaba el mensaje de Amós. Amós viene a anunciar y avisar al pueblo, cuidado que tenéis que poneros a cuenta, tenéis que reaccionar. ¿Qué es lo que nos están diciendo estas ilustraciones? Bueno, pues en primer lugar, nos están diciendo que las amenazas de parte de nuestro Dios no son gratuitas, no son bromas. Cuando Dios habla, yo callo. Bueno, el león cometió un error, ¿os acordáis? La historia de Sansón. Se equivocó el león. Y Sansón pues mató al león, ¿verdad? Pero el león había rugido y saltado. Lo mismo le ocurrió a David. Sabéis que el león vino, David explicó que vino el león a tomarle las ovejas y David reconoció que Dios le ayudó y pudo pues también arrebatar de las garras del león a su ganado, porque recibió la ayuda de Dios. Bueno, es el mensaje del Señor a su pueblo. Cuando ruge el león divino, cuando ruge Dios, que el pueblo despierte de su complacencia. Eso es lo que está diciendo, porque Dios está decidido a actuar. Dios va a actuar. En segundo lugar, vemos que el juicio no ha llegado sin avisar. El Señor no es un traicionero. El Señor advierte, y esta mañana nos está advirtiendo a nosotros de que tengamos y estemos bien despiertos. Dice el versículo 5, ¿caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? ¿Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Bueno, si el ave está en la trampa, ¿la culpa de quién es? ¿No? Bueno, hermanos, cuidado. Porque claro, siempre la culpa la tiene el tren. El vaivén del vagón de primera, el vaivén del tren, ¿no? Cuidado porque lo que está diciéndonos es muy serio. Y está diciéndonos, autoexaminaros. Debemos de analizar, y eso lo está diciendo al pueblo de Israel, pero también nos lo está diciendo a nosotros, porque hemos escogido nuestro camino, hemos escogido nuestros deseos, nuestras ambiciones. Y lamentablemente son nuestras propias, las cosas que salen de nuestro corazón, las que nos llevan a extraviarnos muchas veces, ¿no? Así es que si el ave ha caído en la trampa, que se lo haga mirar, porque muchas veces ya no tiene remedio. Bueno, en tercer lugar, hay un hecho que todos tenemos muy claro, y lo tenemos en el versículo 6. Dios no puede ser burlado. Dios no será burlado. Y este es un concepto muy importante. Dice el versículo 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará la gente? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Yahvé no haya enviado? O como dice la Biblia de Jerusalén, ¿cae en una ciudad el infortunio sin que Yahvé lo haya causado? ¿Es que hay algo que escapa a la mano de Dios? ¿Es que nuestro Dios está durmiendo, se va a hacer la siesta? ¿Es que no se entera? Bueno, hermanos, la providencia divina es totalmente justa. Y por mucho que el señor Putin esté ahora haciendo todo lo que quiera o lo que puedan hacer cada autoridad en este mundo, el Señor de la historia no es el señor Putin ni es ningún político, es nuestro Dios. Él controla la historia del mundo y la calamidad nunca viene sin el control de la mano de Dios.
Y eso los hijos de Dios lo sabemos y confiamos y descansamos en ello. La relación de Dios con el mundo que creó, Dios no la ha desentendido, no ha abandonado a nuestro Dios, no ha abdicado de su poder, de su autoridad. La mano de Dios está firme y la relación de Dios con el mundo que creó, pues es una relación que, a pesar de que el mundo quiera vivir de espaldas, Dios ya la ha juzgado, porque Él reina, Él ejecuta juicio, Él es justicia. El pueblo de Dios no debe ser tan presuntuoso como para pensar que no tiene importancia lo que yo haga. Eso lo puede pensar algún adolescente iluso, pero se engaña. No podemos suponer que Él va a aceptar alguna justificación, porque siempre tenemos excusas. Cuando algo no está como debiera de ser, y cuando nos presentemos delante de Dios, no habrá ninguna justificación nuestra. Si hemos tenido el abogado perfecto a nuestro lado, si hemos contratado a nuestro Señor, valga que el Señor me perdone, pero digo contratar, a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir delante del juicio pues bien justificados, porque además Él ha muerto por nosotros, Él ha pagado nuestras culpas. Pero no tenemos excusas. Y esto es algo que nos debe hacer temblar, porque este es el Dios con quien ellos tienen o deberían de tener comunión. Y este es el Dios con el que deberíamos tener comunión personal, estrecha. Y sobre todo en este momento particular, como nos demuestra el pasaje bíblico, aún estamos a tiempo, aún estaban a tiempo ellos de tratar con Él, porque el juicio está determinado, el león está rugiendo. Y si le obedecemos, si hacemos caso a la advertencia de Dios, podemos evitar el desastre. ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Grabar esto. Y finalmente, el último punto que quiero traer a vuestra consideración. Hoy en día no se quiere hablar de responsabilidad. Solo se interesan los privilegios, los derechos, las oportunidades, la libertad, ¿verdad? Todos esos conceptos están muy presentes, pero la responsabilidad es una cualidad propia del Hijo de Dios. Somos responsables de los privilegios que hemos recibido en Cristo Jesús. Amós vio las bendiciones del Señor como privilegios. Como hemos visto, el enemigo pretende destruir la iglesia del Señor, la familia. Y no olvidemos que la base de la iglesia es la familia, porque es la institución que Dios creó. El enemigo sabe que destruyendo la familia destruye a la persona y logra que la familia no reciba el amor de Dios, ni tampoco el Espíritu Santo. Y cuando la división entra en un hogar, solo queda un final para éste. Lucas 11:17, nuestro Señor Jesucristo dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Bueno, pues 3 veces nos mostramos que, de una forma ineludible, antes de explotar los problemas, pasan por un tiempo de oportunidad. Pero el tiempo de la esperanza, hermanos, estemos atentos, no tiene tiempo indefinido. Antes decíamos que hay un antes y un después. Lo que sembramos hoy, lo segaremos mañana. En resumen, resumo el mensaje que hemos recibido de parte de Amós. El acuerdo concertado o el pacto entre el Señor y su pueblo se ve amenazado de forma individual o comunitaria. Y ese acuerdo puede estar en peligro de forma grave y profunda.
afectando a nuestra familia, afectando a nuestra relación con nuestros semejantes. Si el pueblo no actúa, el castigo, que vemos en el versículo 2, es inevitable, porque al rugido le seguirá el gruñido. Y cuando gruñe, la presa ya está tomada. Así es que tenemos un aviso. Y en ese momento preciso y crucial, cuando, por tarde que sea, aún se puede tomar una decisión, la estructura incompleta del versículo 3 deja abierto el futuro y la voz del profeta sonará en los versículos 7 y 8 cuando dice: porque no hará nada Yahvé, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, versículo 8, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé, el Señor, ¿quién no profetizará? Hermanos, en definitiva, esta es una llamada al pueblo de Dios a renovar su acuerdo con el Señor y hacerlo pronto, porque mientras Él habla, el león está rugiendo, y mientras el león ruge, hay oportunidad. O quizás cuando oímos la palabra de Dios que nos ha hablado esta mañana, quizás nos ponemos de lado y decimos, bueno, está ahí. Estamos avisados. Yo primero, todos nosotros. Creo que es una reflexión que es muy útil para mí personalmente, para mi familia, para mi esposo, mi esposa, porque estamos haciendo todavía, Dios sigue anunciando y advirtiéndonos. Que el Señor nos bendiga.